¿Puedo haber tenido o estar teniendo un infarto y no enterarme? ¿Cómo me avisa mi cuerpo cuando tengo un infarto? ¿Cuánto tiempo antes? Y si el infarto es silencioso, ¿es mejor o es peor? ¿Es verdad que no hay síntomas? ¿Qué pacientes tienen más riesgo de presentar infarto? Y sobre todo, ¿quiénes tienen más riesgo de presentar un infarto silencioso o también llamado silente? Sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en la Argentina y en el mundo. Incluye al infarto agudo de miocardio, o sea, el infarto del corazón, el infarto del cerebro, también llamado accidente cerebrovascular o ACV. En la Sociedad Argentina de Cardiología se estiman 100.000 muertes por año en nuestro país. Esto es 280 personas por día. Es más o menos 18 millones de personas en el mundo. O sea, es el 32% de las muertes es por esta causa. Y el infarto muchas veces no llega al hospital. Aproximadamente el 50% de las personas que padecen infarto fallecen en vía pública o en sus domicilios. Y hoy vamos a hablar de este tema tan importante como es el infarto, una enfermedad muy grave, cada vez más prevalente. Vamos a dividir el video en 5 grandes partes, donde primero vamos a hablar del dolor característico, el dolor de la angina clásica, el dolor de pecho clásico, que me avisa que hay altas chances de un infarto. Pero primero tenemos que nombrar, porque hay muchas personas que ni siquiera conocen esto, y por lo tanto se retrasa la llegada al hospital, y por lo tanto mueren más personas de las que deberían morir. Tenemos que consultar rápidamente al sistema de salud. Después vamos a ver qué personas tienen más riesgo de infarto, y sobre todo, ¿qué personas tienen más riesgo de infartos silenciosos? Y te adelanto, las mujeres y los diabéticos son los que tienen más chance de todo esto. Por eso es fundamental este video para ellos. Así que sobre el final vamos a ver todos los síntomas y los síntomas sutiles que aparecen en estas personas, porque si te está pasando y no hay nadie mejor que vos te conocés, si tenés alguna duda con eso, es mejor que consultes a un profesional de la salud. Y al final vamos a hablar todos los mecanismos para prevenir, para evitar un infarto. Así que como siempre te decimos, dale like, comentá, seguinos en nuestras redes, activá la campana de notificaciones y sobre todo compartilo, porque puede haber mucha información muy importante para familiares y amigos. Fíjate que con tan poco puedes estar ayudando mucho a todos tus conocidos. Y el infarto silencioso es un montón de síntomas muy sutiles en algunos casos, en otros síntomas que pueden ser un poquito más marcados, pero que las personas no le damos importancia, o en tercera instancia directamente que no aparezcan los síntomas y las personas se terminan enterando de su infarto cuando van a un control médico, cuando tienen que hacer un control previo a actividades deportivas y hacen un estudio precompetitivo, o cuando van a hacerse un estudio prequirúrgico, o peor aún, cuando aparecen enfermedades graves, o sea, un segundo infarto, un ACV, o peor aún, la muerte súbita. Lamentablemente, al ser síntomas que o son muy sutiles o que no le damos importancia, vamos a estar subestimando la enfermedad, vamos a tener una consulta mucho más tardía al sistema de salud, y como te dije, esto se da sobre todo en mujeres, en personas diabéticas, en pacientes añosos, en pacientes que están en el hospital y que están postrados, o que están sobre todo en un tercer nivel o en la casa internados postrados, o pacientes que tienen enfermedades crónicas importantes, como por ejemplo enfermedades renales crónicas o enfermedades avanzadas. En los diabéticos, por un tema, como pasa también por ejemplo en el pie diabético, hay alteraciones a nivel de los nervios que pueden hacer que perdamos sensibilidad. En las mujeres pasan varias cosas. La mujer de por sí tiene y tiende a tener síntomas más inespecíficos. A su vez, hay como un mito dentro del ámbito extra e intrahospitalario donde las mujeres tienen la protección hormonal y por lo general no se infartan. Y esto no es así. Las mujeres tienen una cierta protección hormonal en las primeras etapas de la vida, pero después esto se equipara a la de los hombres y tienen el agravante de que seguimos usando esa protección hormonal como una excusa para decir no puede ser enfermedad cardiovascular. Al contrario, las mujeres también tienen como principal causa de muerte a la cardiovascular. Así que es fundamental que las mujeres controlen sus factores de riesgo, que hagan controles periódicos y que si tienen síntomas inespecíficos, consulten. Y esto también corre para los profesionales de la salud, que también tienden a minimizar muchos de los síntomas de las mujeres pensando en esto. Y antes de pasar a los síntomas de angina típicos de un infarto, te digo que un infarto, y te lo defino como una alteración en la circulación en alguna zona del organismo, en donde entonces hay una obstrucción, por lo general, hay múltiples mecanismos, pero por lo general hay una obstrucción o parcial o total, que hace que llegue mucha menos sangre y por lo tanto va a llegar menos oxígeno y menos nutrientes,
generando la muerte de un sector, la muerte de un tejido, la muerte de células. Si es en el cerebro, será una ACV, si es en el corazón, será un infarto agudo de miocardio. Mueren células musculares, esos miocitos. Las arterias encargadas de llevar la sangre al corazón para que éste pueda alimentarse, por así decirlo, son las arterias coronarias, donde hay un tronco que se divide en una arteria coronaria izquierda y una descendente anterior, y después tenemos la coronaria derecha. Entre ellas tres y todas sus ramas van a estar irrigando al corazón, le van a estar llevando esos nutrientes y oxígeno que necesita. Cuando se obstruye esto, aparecen los síntomas característicos que ya paso a detallar. Que el angor clásico, que es este dolor que me está sugiriendo enfermedad de las arterias del corazón o una enfermedad del corazón, que a esto le va a estar faltando lo que se llama el pretest. Te hago acá un paréntesis. El pretest es la probabilidad de que esta persona con estos síntomas sean algo del corazón. O sea, ¿qué chances tengo que con estos síntomas típicos sea una enfermedad del corazón? Y entonces, dolor opresivo, bien o retroesternal, o sea, atrás del esternón o hacia la izquierda, pero lo marco en toda una zona. En esta zona va a ser, muchas veces nos lo van a nombrar como que alguien se le sienta arriba, muchos me dicen, me apoyó una pata un elefante. Ese dolor se puede irradiar, o sea, está acá y a su vez se va hacia algún lado. Por lo general, hacia el maxilar inferior, cuello, garganta, o al brazo izquierdo. Todo el brazo izquierdo, por ejemplo, la parte cubital, y pueden ser zonas o solo la muñeca, solo el codo, todo el brazo. Puede haber a veces hormigueos en las manos. Variantes muy parecidas, pero que de este mismo angor clásico es que vaya para el lado de la derecha y que tengamos o en las dos muñecas, en los dos codos, solo el brazo derecho, pero siempre con el dolor de acá irradiado hacia otro lado. Irradiado a la espalda, a los hombros, acá abajo de las clavículas, entre los omóplatos. Hay diferentes variantes, pero eso se llaman irradiaciones. El dolor está acá y se irradia. A eso tenemos que agregar la característica de que es progresivo, por general, a veces progresa muy rápido y es difícil distinguirlo, pero es progresivo, y 2 a 5 minutos. A eso se le suman desencadenantes. ¿Quién me lo desencadena? Por lo general el frío extremo, comidas muy abundantes, me lo desencadena el estrés, la ansiedad, el deporte, el esfuerzo, y hay atenuantes que serían lo contrario a esto, y sobre todo va a haber síntomas concomitantes. ¿Qué quiere decir? Todo esto más algo más, que es náuseas, vómitos, eructos, hipo. Esto a veces se asocia mucho más a los infartos inferiores. Después puede haber asociado mareos, sudoración fría, palidez, puede haber falta de aire o también llamada disnea, puede haber palpitaciones, que el corazón me late muy rápido. Los pacientes vienen muchas veces muy ansiosos, o sea, de hecho, por una de las cosas que consultan es que dicen hay algo que está mal, tienen una sensación como de muerte inminente, se sienten muy mal. Y te logro esto porque esto es el angor clásico, la angina clásica, la que me tiene que estar diciendo, ojo, puede haber un infarto o puede haber un preinfarto, y las personas no consultan. Muchas personas desconocen esto. Muchas personas nos dicen que el corazón no duele cuando llegan a la guardia. Entonces, es fundamental que informemos a todos nuestros conocidos de esto. Una vez que tenemos este dolor y consultemos rápidamente a la guardia, en la guardia es fundamental, y acá va a entrar el análisis del médico que está en esa guardia, del médico o la médica, para analizar estos síntomas, pero a su vez vamos a tener un electro rápidamente, y este electro nos va a dividir las aguas porque nos va a decir si hay supradesnivel de CT o si no hay supradesnivel. Esto es algo muy técnico, no es para que vos lo sepas, pero el electro, sí quiero que sepas que el electro tiene que ser rápidamente hecho, porque con ese electro podemos dividir y tenemos que ver si corremos muy rápido o corremos un poquito más lento, pero tenemos un poquito más de tiempo para hacer algunos tratamientos. Así que con el pilar de la clínica, con el pilar del electro y el del laboratorio te van a sacar sangre, pero no es lo primero que yo quiero saber. A mí no me importa tanto saber el valor de las enzimas cardíacas en ese momento. Me baso mucho más en la clínica, la soberana y el electro, pero en un par de minutos, horas, voy a tener ese dato más, y con todo eso el médico va a estar haciendo un análisis general y va a ver la gravedad de tu cuadro. A eso se agrega ahora sí el pretest. ¿Qué es este pretest del que te hablaba? Es qué probabilidades hay de que este dolor tan típico sea un infarto o haya muchas chances de que evolucione en un infarto. Y ahí depende de los factores de riesgo cardiovascular. Ahí va a depender de todos los factores que son enfermedades silenciosas, enfermedades que nos van alterando internamente y que nos van dañando un montón de órganos a lo largo del tiempo. Y estos son los que ya conocés: presión alta o hipertensión arterial, colesterol alto o dislipemia, diabetes, fumar, el alcohol, el estrés, el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad. Y algunos que no podemos cambiar, como el sexo, la edad,
y los antecedentes heredofamiliares. Por eso es muy común que en la guardia te pregunten sobre todo sobre padre, madre y hermanos, que son los familiares más directos, porque estamos indirectamente viendo la genética en ese paciente. Con esa clínica y ese pretest yo ya puedo diferenciar. Te pongo como un ejemplo cómo diferenciamos y cómo tratamos de pensar los médicos en la guardia. Porque, por ejemplo, yo te puedo poner un paciente joven de 20 años sin ningún factor de riesgo, pero con estos síntomas típicos de angina, y a mí ese paciente, si yo ya tengo el electro normal, ya no me hace mucho ruido y yo sospecho que tiene otra cosa, aunque el síntoma sea muy característico. Y por otro lado, puedo tener lo contrario. Puedo tener un paciente de 70 años, diabético, obeso, fumador, que toma alcohol, sedentario, todo mal. Y ese paciente viene con un síntoma muy inespecífico y yo le tengo mucho más miedo a ese paciente, porque ese paciente tiene muchas más chances de generar un infarto, aunque los síntomas no sean tan característicos. ¿Y qué me va a dar gravedad del cuadro? Si hablamos clínicamente, a veces los cuadros de anginas muy intensas, o sea, un dolor 10 en 10 de intensidad, un dolor que directamente, prácticamente no progresó, apareció muy de golpe, con un dolor muy intenso, que por general a veces se da de noche en la madrugada y despierta al paciente, o que se da en reposo, o que dura más de 30 minutos. Son todos síntomas clínicos que ya me hacen alarmar que puede ser un paciente con un infarto más grave o un cuadro más grave. Después también, en base al electro que veamos o a otros estudios, en el vaso culpable, como llamamos, no es lo mismo si es una lesión más proximal, o sea, apenas inicia el vaso, que si es en lo más lejano del vaso, y dependiendo si es el tronco, si es la coronaria izquierda, la descendente anterior o la coronaria derecha, puede variar. Así todo igual hay 1000 variantes y yo puedo tener una lesión súper distal, o sea, súper alejada en un vasito muy chiquito y tener la mala suerte de que eso me dispare una arritmia y también matarme. O sea, son algunas cosas que me marcan gravedad, pero no quiere decir que siempre sean de gravedad, o al contrario, algo que en teoría no es grave y puede llegar a algo grave. Siempre estamos hablando de infarto y siempre acá estamos hablando de que peligra nuestra vida. Y después, como en cualquier enfermedad, vamos a tener un montón de características propias del paciente que van a hacer que cualquier enfermedad le repercuta mucho más, y a su vez cómo se presentó ese día en esa guardia, no solo con los síntomas de dolor de pecho, sino cómo va evolucionando. Si empieza a tener episodios con arritmias, si empieza a tener episodios con baja depresión que lo llevan al shock, o un montón de cosas como insuficiencia cardíaca, ese paciente empieza a tener mucha más gravedad. Y entonces, ¿quiénes tienen más riesgo de infarto? Ya te lo vengo comentando, los pacientes que hacen todo mal, los pacientes que tienen un montón de factores de riesgo cardiovascular y que no los controlan. Pacientes con presión alta no controlada, con diabetes no controlada, con dislipemia no controlada, pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, que no hacen los 4 pilares fundamentales, se alimentan mal, que no hacen deporte, que duermen mal, que se estresan. Esos pacientes tienen muchos números comprados para tener un infarto durante su vida. Y ahora, sabiendo esto, ¿quiénes tienen más chances de enfermedad cardiovascular, de infarto silencioso? Y acá, como te dije, estos pacientes que tengan estos factores de riesgo, pero sobre todo que tengan diabetes o que sean mujeres. Por lo que te dije, los diabéticos porque tienen alteraciones a nivel nervioso que les puede dar una menor sintomatología, y las mujeres porque ellas mismas se predisponen a no ir a la guardia porque piensan que son síntomas banales. Los mismos profesionales de la salud, cuando vemos a esas pacientes, pensamos que no es un infarto, o a eso se los confunde con ataque de pánico, ansiedad, entre otras cosas. Ahora sí, habiendo aclarado todo esto, ¿cuáles son los síntomas que pueden ir avisándome? Y acordate que a la gente que tiene infartos silenciosos les puede ir igual o peor que al que tiene síntomas, porque como te digo, el mecanismo es el mismo, se está tapando una arteria y habría alguna diferencia en los primeros momentos. Hay estudios donde hay gente normal, gente con infarto con síntomas y gente con infarto sin síntomas. En un primer momento el que no tenía síntomas se asemejaba más a la gente normal. ¿Por qué? Pues probablemente sea una enfermedad un poquito más progresiva, no tan grave al principio. Entonces tenía una mortalidad muy parecida. Ya obviamente el que tenía síntomas tenía una mortalidad un poquito más elevada. Pero después del tercer año, el que tenía tantos síntomas o sin síntomas, pero los dos con enfermedad del corazón, los dos con enfermedad de las coronarias, las arterias del corazón, se iban equiparando y los dos tenían una mortalidad mucho más elevada. Esto es porque el sistema es el mismo, la fisiopatología es la misma. Por eso es fundamental que hagas controles periódicos, sobre todo si tenés más de 40 años o si tenés factores de riesgo cardiovascular, para tener todo controlado, que cambies tu estilo de vida y para ir controlando con estudios periódicos si en algún momento no hay algo que esté alterado y que nos dispare otros estudios más importantes. Por eso ya paso a decirte los síntomas que son inespecíficos, pero que si los tenés, o sobre todo si tenés una sumatoria de estos, o sobre todo sos un paciente que ya tiene riesgo por todos los factores que estábamos comentando, para que controles mucho más a rajatabla, y si empiezan a aparecer, para que tomes mucha más dimensión, para que tomes muchas más pautas de alarma para consulta. Y estos síntomas son, en vez de todos los que nombrábamos antes, este dolor tan típico, dolores
mucho más específicos. Me molesta un brazo, me molesta el pecho, pero mucho más difuso, mucho más leve, un poquito acá, un poquito el maxilar, un poquito la garganta. Son síntomas tan difusos en el epigastrio, o sea, acá viene en la boca del estómago o en la espalda, pero que como son tan leves, o directamente no consulto o malinterpreto como que es algo gastrointestinal o malestar general símil gripe o malestar general más muscular. Entonces, eso es una de las principales causas que nos hace tener un diagnóstico equivocado. Puede haber también debilidad generalizada, fatiga, pacientes que tienen náuseas recurrentes o a veces asociadas con alguna comida o con algún esfuerzo. Entonces malinterpretamos también algo gastrointestinal. Así como este dolor, una sensación de falta de aire, disnea, que se da pero en muy poca cantidad, pero es algo desproporcionado. Capaz camino unos metros y me falta un poco el aire y lo asocio a otra cosa. Mareo, sentirme aturdido, sentirme flojo, hormigueos o este malestar general. Todos estos síntomas, sobre todo cuando tengo varios juntos, sobre todo cuando por general se dan, cuando empiezo a pesquisar, empiezo a mirar mucho más detenidamente y digo, pero por general se me dan cuando hago esfuerzos, se me da cuando camino mucho, se me da apenas me despierto, se me da cuando como mucho. Eso puede darnos algunas alarmas. Como te digo, lo contrario también pasa. No es que sí o sí, si los tenés que salir corriendo. Pero sí, tenés factores de riesgo cardiovascular, si se dan muchos juntos, si tenés diabetes, si sos mujer, está bueno que consultes a una guardia, sobre todo tu médico cardiólogo, cardióloga de cabecera. Y como prevención, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo vamos a evitar el infarto, sobre todo el infarto silencioso? Bueno, tenés que controlar los factores de riesgo cardiovascular. Lo ideal es nunca llegar a tener estos factores de riesgo cardiovascular. Lo ideal es que hagas una vida sana, un estilo de vida sano, donde tengas una buena actividad física, buena alimentación, un buen manejo del sueño y un buen manejo del estrés. Eso es lo fundamental que tenemos que hacer. Si hacemos eso desde temprana edad, vamos a evitar los factores de riesgo cardiovascular. Y con eso vamos a hacer una prevención del infarto muy, pero muy grande. Acá incluimos no fumes, no tomes alcohol. Y sobre todo, controles periódicos. Porque si no tenés nada de todo esto, genial, un control anual, sobre todo cuando tenés más de 35 o 40 años, fundamental para que te saquen sangre una vez al año, te controlen clínicamente, te hagan un electro. Si te ven muy bien, capaz que lo espaciarán un poquito más. Ahora, si tenés todos los factores de riesgo, ni hablar, más de un control por año, o para poder ir viendo un montón de datos que nos dan el laboratorio, el electrocardiograma y otros estudios. Y si dentro de estos factores de riesgo sos diabético o sos mujer, con más razón, controles periódicos. Y obviamente nadie te conoce mejor que vos, así que cuando sentís algo raro, es fundamental que consultes a una guardia. Te agradezco por haber llegado hasta acá. Si te gustó, dale like, comenta, seguinos en nuestras redes, activa la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo video.